tal? Hoy les quería hablar acerca de la maduración del sistema inmune. El sistema inmune está conformado por distintos tipos de células, que se les llama líneas celulares. Cada una de estas células desarrolla una función muy en específico. Algunas se encargan de atacar a todos los agentes patógenos, bacterias, virus, hongos, parásitos que llegan a entrar al cuerpo indiscriminadamente, no les importa quién sea, cómo sea, tienen preferencia para atacar a algunos, pero eso lo vemos en otro video, es tema de otro video. Pero en general, atacan así a todos sin discriminar, y eso se conoce como respuesta inmune inespecífica. Y existe otros grupos de células que se encargan de atacar a agentes patógenos que entren específicamente a hacer daño. No a cualquiera, sino a alguien que se pueda identificar como una posible amenaza o alguien que ya esté haciendo algún problema. Esta es la respuesta inmune adaptativa, aquella que se desarrolla contra un agente patógeno en especial. Y bueno, ya mencioné varias veces la palabra patógeno. ¿Qué significa patógeno? Pato significa enfermedad. Entonces, por ejemplo, cuando ves en un hospital la palabra patología, significa que es el departamento donde estudian las enfermedades. Y bueno, entonces patógenos son los agentes que causan enfermedades. O sea, cualquier cosa que pueda causarte una enfermedad, bacteria, virus, hongo, parásito, etc. O célula cancerosa. Y bueno, el sistema inmune aprende a través del ensayo y error. Entonces, cuando tú eres joven y sufres enfermedades debidas a la presencia de bacterias o virus, tu sistema inmune aprende a distinguir qué bacterias o qué virus son malos. Bueno, malos para ti, malos para tu sistema inmune. Y cuáles realmente nada más están como que de paso y no te van a hacer nada. Para aprender a responder más agresivamente ante estas enfermedades. Más bien a estos agentes patógenos. Cuando el sistema inmune se equivoca y reacciona exageradamente, pueden suceder cosas tan terribles como lo que se conoce como un shock anafiláctico, de que las mismas células atacan tan violentamente a dicho agente patógeno, aunque realmente no sea peligroso, causando la destrucción de células propias del cuerpo, impidiendo procesos vitales tales como la respiración. Eso es lo que es un shock anafiláctico, así a grandes rasgos. Pues bien, entre los virus que normalmente están de paso hacia nosotros, porque normalmente no somos el blanco de ellos, se encuentran los coronavirus. Los coronavirus son una superfamilia de virus que se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, sobre todo en animales de granja, sobre todo animales de sangre caliente. Y pues puedes encontrarlos en perros, gatos, ratón, conejos, murciélagos, canguros, camellos, caballos, vacas, cabras, ovejas, etcétera, puercos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos virus normalmente en los animales de granja solamente producen diarreas. Y bueno, la infección normalmente entre los virus y su huésped se da porque están en contacto directamente con las heces fecales de un animal que estuvo enfermo. Entonces, precisamente cuando tienen un sistema de limpieza efectivo en las granjas, evitan la propagación de estos virus. Y se facilita mucho cuando las granjas están sobrepobladas o cosas así, cosa que actualmente se está dando más, porque ahora, por ejemplo, las granjas de gallinas ya no están pobladas, están superpobladas. Entonces la diseminación de enfermedades es masiva en granjas de gallinas. Antiguamente aquí en México ya hemos tenido ese problema. Por ejemplo, el virus de la hemorragia del conejo causó grandes pérdidas de la industria que se encargaba de la reproducción de estos animales hacia mediados de los 80s. De hecho, era tan esperanzadora a finales de los 70s la industria de la crianza de conejos que se tenía pensado que iba a sustituir a la de pollo tarde o temprano. Sin embargo, la llegada del virus de la hemorragia en el conejo cambió esto para siempre, o por lo menos hasta el momento, porque no se ha podido recuperar hasta la fecha dicha industria. Y dicho virus se transmite también por las ratas, ratones y ardillas. Entonces, no solamente era por conejos.
Pero bueno, volviendo a los coronavirus, entonces una persona que está en contacto en las granjas con estos animales está en contacto con los coronavirus y eso es perfectamente normal. Nada más que como nosotros no somos el huésped natural de esos virus, casi no nos infectan. Y si nos llegan a infectar es normalmente como a la mayoría de los animales ocasionan una diarrea leve. Son raros, realmente sí es raro un virus, bueno, un coronavirus que afecte vías respiratorias. La mayoría no lo hace. La inmensa mayoría de los organismos, de los virus de esta familia no ataca las vías respiratorias, se va al sistema digestivo. Pero bueno, entonces aquí tenemos que muchas personas que tienen contacto con muchos animales salían positivas a pruebas de anticuerpos hacia el coronavirus y cuando les hacían la prueba de PCR específica no lo salían. ¿Por qué? Porque significa que ya habían tenido contacto con los coronavirus animales antes. Y eso significa que entonces también saben cómo su sistema inmune sabe cómo reaccionar ante dichos virus. Este tipo de respuesta cruzada entre virus no es extraña. Por ejemplo, se había identificado ya desde los finales de los 90 que las personas que habían sido vacunadas contra la rabia resistían más la infección hacia el virus del VIH. Es decir, personas que tenían la vacunación contra la rabia y ya poseían la infección de VIH previamente, al recibir la vacuna contra la rabia, mejoraban, si no parcialmente, si no totalmente, por lo menos sí parcialmente. Entonces, esto ya se había encontrado, de que virus atacan más o menos, de que virus que atacan más o menos de la misma manera, el sistema inmune aprende más o menos a identificar sus estrategias y precisamente a contrarrestarlos. Esto es una guerra y créanme que las estrategias de guerra modernas y las que puedan encontrar en cualquier novela no se parecen, no le llegan ni a los talones a lo que es la guerra inmunológica. Ni el mejor estratega militar que existe en la humanidad puede o ha creado o imaginado realmente todas las estrategias que hacen las bacterias y los virus para burlar al sistema inmune y lo que el sistema inmune hace precisamente para contrarrestar dichas estrategias. Es hermoso realmente. Hablaremos de esto, espero, en otros videos. Y bueno, entonces las personas que han estado en contacto con los coronavirus animales de granja, por ejemplo, cabras, ovejas, hasta el momento no hay estudios, y dudo mucho que lo saquen en estos tiempos ahorita, de que desarrollan una resistencia específica que les permite ser prácticamente inmunes al coronavirus que está ahorita circulando. Y a los hechos me remito. En muchos hospitales existen pabellones de psiquiatría. Las personas de la tercera edad son especialmente vulnerables a la infección del coronavirus. Y se ha visto que, bueno, de hecho en muchos hospitales esperaban realmente tragedias en este sector, porque es una población muy vulnerable, además de que la distancia en la cual están en el hospital realmente no siempre es la adecuada para mantener el aislamiento correcto. Entonces se esperaban escenarios catastróficos y sin embargo no se tuvieron. ¿Qué es lo que pasó? Ya remontándonos al pasado, muchos de estos pacientes geriátricos o vivieron en granjas o trabajaron en granjas, o bien en el caso de algunos pacientes de psicogeriatría, les tocó la época en la que los hospitales psiquiátricos tenían granjas. Un ejemplo es el hospital más grande de aquí de la Ciudad de México en extensión, el hospital de Tláhuac, era una granja antes y muchos de los pacientes más viejos les tocó vivir esa época en la que criaban vacas, ovejas, cabras, ordeñaban a las cabras, etcétera. Y actualmente, para asombro de todo el personal médico, es que en la mayoría de ellos realmente no hay casos positivos de infección con coronavirus. ¿Qué significa? Que esa infección no es la de rebaño, no la adquirieron porque uno tuviera un síntoma leve, sino que realmente estuvieron en contacto con el antígeno antes, o un antígeno muy parecido, y hoy su sistema inmune ya reconoce este antígeno y no reacciona exageradamente, lo que se conocen como las tormentas de citoquininas, que son las que realmente llevan a una hospitalización o casos graves de COVID, sino que realmente en estas personas no se han encontrado síntomas graves, a pesar de que algunos se han dado positivos. Mientras que el personal médico que se toma las medidas adecuadas de precaución ha tenido grandes pérdidas. Y digo esto como contrapeso porque la mayoría del personal psicogeriátrico es muy difícil
tenerlo, digamos que controlado completamente para que guarde sana distancia, las medidas higiénicas necesarias, etcétera. Y sin embargo, el personal médico que sí obedece todas estas normas, ha padecido cosas que ellos ya no. O sea, es algo contrastante. Y es obvio que las evidencias apuntan a que lo único que tenían en común es el que estuvieron en una granja. Entonces, puede ser que realmente tu mascota o los animales de la granja, si estás trabajando en una o vives en una, te hayan conferido una cierta inmunidad. Esto no significa que te puedes confiar, pero pero dicha observación quisiera que si alguien me comenta en los comentarios, que escribe en los comentarios qué le parece que ha observado, podemos seguir debatiendo acerca del tema. Pero eso sí es un hecho. Las personas que viven en las granjas normalmente presentan síntomas menos graves que las que viven en las grandes ciudades. También tiene que ver el estilo de vida, la alimentación y el estrés. Y el sol, eso lo voy a tratar cuando hable de vitamina D de dedo, el calciferol. Pero bueno, entonces es recomendable que en los primeros años de vida, cuando el sistema inmune está madurando, estés en contacto con casi todos los antígenos que se pueda, precisamente para que al final de tu vida, ya, o por lo menos la edad media, a los 30, 40 años, ya hayas estado en contacto con casi todo lo que realmente a ti no te va a afectar tanto, para que tu sistema inmune no tenga respuestas exageradas que te pueden llevar a la hospitalización. Y bueno, espero que esta información les pueda ser de utilidad y espero sus comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.